Hola, bienvenidos a segundo video. Hoy vamos a jugar una partida de Shogi, el ajedrez japonés. Igual que el ajedrez occidental, son los dos reyes tratando de matarse mutuamente. No más que en la versión japonesa hay una regla muy curiosa que consiste en cuando comes una pieza del enemigo, esta forma parte de tu ejército, la cual puedes invocar de nuevo en el tablero para pelear contra las otras piezas. Busquemos nuestra partida en este lado. Veamos a quién podemos retar. Ludex de Turquía. Rechazó el challenge. Sí, challenge. Cambió el horario. Bueno, el tiempo. Vamos a avanzar nuestros peones. Igual que el ajedrez, los que están hasta adelante son peones. La torre es esta. Esta es mi torre. Este es el alfil. Este es mi alfil. Este es el rey. Este es el rey. Estos son generales dorados, generales plateados, caballos y lanzas. Y la lanza es como un peón que tiene mayor alcance. Estos peones avanzan de frente y comen de frente también. Y generalmente al inicio lo que puedes hacer al principio es enrocarte, pero en shogi se llama encasillarte o hacer castillo. Hacer castillo. Yo, por ejemplo, no tengo ningún castillo en particular, pero me gusta simplemente sacar al rey del centro y jalarlo hacia la izquierda. Tenemos casi el mismo rango, entonces espero que todo suceda muy bien. Todo suceda perfecto. Noto aquí cierta posibilidad de ganar algunas piezas. Avanzó mi peón, él me puede comer esta pieza, pero yo me la comería con mi torre que está aquí. En shogi, la torre y peones tienen otro nombre, pero ahorita no sé cuál era. Claro, me va a comer. Y esto con la idea, ese intercambio mío es con la idea de comerme luego esta pieza, si se puede. Si no, nada más él puede invocar su peón de nuevo enfrente de mi torre y yo me hago para atrás. Realmente, como podrán ver, mi nivel no es tan alto, entonces no tengo una estrategia en específico. Pero lo que quiero hacer es ahí llevarla, no regarla tanto. Y nomás ver la forma en que se puede jugar para ganar la partida. Generalmente mi estrategia es andar a la defensiva y esperar a que el otro cometa un error. Veremos si es posible. También otra diferencia a notar del ajedrez occidental al japonés es que las piezas tienen menor alcance. Entonces los movimientos tienden a ser más lentos. O sea, la acción se da a mayor plazo. En el ajedrez, como es 8×8 y las piezas tienen más alcance, enseguida entra la acción. Pero aquí, como se dan cuenta, ya llevamos un rato en la partida y todavía no hay mucha acción evidente. Pero pues así es el shogi. Son piezas de alcance más corto. Entonces hay que ir paulatinamente avanzando para poder comerte al otro adversario y llegar a su rey. Estrategias, ¿qué estrategias ocupamos? Yo creo que lo que quiero hacer ahorita
Voy a ver si esto funciona. Voy a tratar de comerme esta pieza. Si es que no lo noto, probablemente sí lo noto. Si lo noto, pues nada más me regreso y ya. No fue tan en vano. Qué bueno que retrocedió esta pieza. Me gusta que retroceda. En todo caso, puedo avanzar mi peón. Que me lo coma para que me coma su plata de aquí. Sería un sacrificio, quería. Pero veamos qué hace. Veamos qué hace. Me sorprende que tenga tanto tiempo. A pesar de que estoy comentando. El peligro de poner mi alfil aquí es que él avanza su peón. Y termina comiéndome algo. Oh, rayos. Ya avanzó eso. Ya no. El sacrificio que hubiera hecho ya no funciona porque esta pieza ya está protegida. Así que vamos a retroceder mi alfil. No está haciendo nada ahí. No conviene tenerlo ahí si no está siendo funcional. Me ataca mi peón. Yo avanzo esta para defender. Luego avanzaré esta también. Ajá. Ya que retroceda. Yo avanzaré mi oro. Para que cuando él avance esta yo pueda comérselo con facilidad. Oh, se me acaba de ocurrir. No va a funcionar. Iba a sacrificar mis peones aquí y acá, pero me comería con el caballo y no funcionaría para comerme esta pieza de acá. Así que nada más queda esperar, esperar y seguir con el plan que ahorita llevamos. Lo que me gusta es que su rey no está tan lejos del centro. Entonces, esta desprotección me da cierta ventaja, yo creo, espero, a largo plazo. Al final de cuentas, creo que así como en el ajedrez está el dicho de que los peones son el alma del ajedrez, no sé qué famoso ajedrecista dijo eso, pero en el shogi yo creo que también voy a aplicar esa estrategia. Voy a simplemente avanzar a mis peones y atrincherarlo poco a poco y esperar a que cometa un error. Así en el ajedrez occidental al menos. Aquí en el shogi, como uno puede adueñarse de las piezas del otro, a veces uno se va a sacrificar piezas para obtener de mayor valor. Actualmente nada más tengo un peón más que él, el cual puedo soltar solamente yo en esta posición. Si llegara a soltar uno de estos peones en una fila donde ya tengo un peón, perdería la partida porque es contra las reglas hacer eso. Chan, 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 chan. Lo bueno es que es tan principiante como yo. Pues sigamos con el plan. Avancemos. No, ya sé qué voy a hacer. Voy a traer... Tengo que traer mi plata a la acción. Pero es que ¿cómo le voy a hacer después? No, tú vete. ¡Ah! Casi desaparece el mundo. Analicemos con más detenimiento. ¿Dónde está la debilidad de nuestro oponente? Esta construcción está demasiado buena. En todo caso, la zona más débil es aquí. Dado que ya no hay peón aquí, yo creo que lo que debo hacer es simplemente avanzar mi plata hasta adelante. Para usar torre y peón en esta zona. Para destruir. Este es el punto más débil de mi oponente. Pero necesito una pieza más. Ahí. Yo puedo ver que mi oponente tampoco no sabe qué hacer. Se va a ir tras esta zona. Debo atacar en este lugar. Tas, 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 tas. Sí, sí. Haga, pase lo que pase. Yo sobrevivo bien ahí.
Así que me arriesgo a ignorar esa zona y a lanzar mi plata hasta arriba. Para luego hacer. Sacrifica su peón, me lo como. No sé qué va a hacer. Me come con la torre, no sé por qué se atrevería a hacer eso, pero ya que lo hizo. Pierde un movimiento al hacer eso. Bueno, de cualquier forma perdería movimiento con el plata también. A lo mejor quiere venirse a este lado. No veo la utilidad de que haga eso, pero llegó justo en el momento en que mi plata podía venir a esta zona. Así que resultó buena estrategia incluso para ahorita. Pam, pam, pam. Qué interesante, qué interesante. Necesito una forma de seguir avanzando mi plata. Tal vez deba simplemente dejar mi plata derecho aquí y avanzar el izquierdo hacia esa zona. Quiero avanzar su peón. Oh, Dios mío, acabo de ver algo bueno. Yo podría despejar esta fila después y amenazar esa torrecita que está ahí. Podría retroceder esta, avanzar esta. Primero avancemos esta para ir despejando la zona. Luego avanzaremos este peón para despejar ahí. Luego retrocederemos nuestro oro. Y con eso tendremos despejada esta fila, en la cual, si milagrosamente su torre sigue ahí, nos la comemos. O comemos al alfil también. Así que avancemos esta. Ya va a mover la torre. De seguro para acá. Debe ocultar. Y sí se ocultó. No importa, en todo caso. En todo caso ya despejó a mí esta fila, lo cual también es bueno. Pero para que sea más bueno tengo que quitar mi oro, despejar la fila, avanzar esta. También debo recordar que ya puede soltar uno de sus peones en medio de alguna de estas filas. Esta no es ni fu ni fa. No me conviene comértela porque lo único que ocasiona es que avance su plata. Entonces vamos a dejar ahí. En todo caso me defiendo atacando ahí también. Puedo avanzar mi plata o mi peón. ¿Cuál me conviene más? Sacrifico mi peón. Es que también no veo la ventaja de intercambiar los alfiles ahorita. Voy a avanzar esto. Le veo más ventaja a venir a comerme este peón. Intercambiar alfiles. ¿Para qué quiero intercambiar alfiles? No me conviene. Y yo puedo ver cómo peclea todas sus piezas y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Es 12 puntos más fuerte que yo, aparentemente, pero quién sabe.
Ay, no sé. Es difícil. Es difícil fiarse mucho del ranking de las personas, pero bueno, eso es lo que marca. Es más bien un historial de lo que ha ocurrido en el pasado, no de lo que ocurrirá en el presente o futuro. Es simplemente una muestra del pasado. Me comienza que no tiene la menor utilidad. Perdí un peón, gran cosa. De hecho, hasta me conviene perder ese peón, ya puedo soltar un peón adicional en cualquiera de estas filas. Mientras que yo avanzo hacia lo que importa. O sea, ¿para qué me comería ese peón? No hay utilidad. No hay utilidad. Yo avanzo. Mi plata para amenazarle la torre y amenazarle con comerle esta pieza. Lo cual es más útil. Retroceder a la torre y yo me comeré esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. 16. ¿Podríamos hacer la situación mejor? No, no está mejorable. Más de lo que ya está. Así, cuando llegamos a una de las 3 filas del oponente de aquí, podemos coronar múltiples piezas. Todas se transforman en alguna versión de General Dorado. Y la torre es una super torre ahora. Básicamente, el poderoso movimiento que tengo ahorita, además de ser torre, tengo un movimiento de rey. Un pasito a cualquiera de estos lados, además de ser torre. En este caso. El alfil también se coronaría de una forma distinta. O bueno, más bien parecido sería... Se plantearía el valor del alfil y además el movimiento de rey de un pasito alrededor. Y el resto de las piezas se corona como general dorado. Ahora que estamos aquí enfrente ya podemos hacer más daño en serio. El único asunto es que lo que quiero yo es traer uno de mis peones a la coronación. Pero tengo casi todas las filas ocupadas. Me puedo poner aquí, nomás puedo poner acá y ya está ocupado. Así que aprovechemos esta poderosa jugada. Agarro mi general dorado y lo invoco dándole jaque a su rey. No, espérame, ¿qué estoy haciendo? Si lo pongo aquí, me come con la torre, me como su torre y su rey me come. Sería en vano. Sería en vano. Ah, pero si ahora sí despejamos esta fila, tendré a mi alfil junto para apoyarme. Y este sí haría daño de verdad. Necesitamos que se despeje esta fila, así que avanza este peón para sacrificarlo y dejar abierta esta línea de ataque. ¿Vas a soltar su general plata en algún lado? ¿Allá? ¡Qué jugada tan incoherente! Esta pieza plateada solamente se mueve un pasito en diagonal y un paso hacia frente. Por lo tanto, no protege el alfil. Y al invocarla en esta posición, bloquea la torre de defender al alfil. Y me da la posibilidad de este movimiento. Viento en popa de aquí en adelante. Ya hicimos el daño suficiente. A menos que me vaya a encerrar. Bueño. Me encierra aquí, pero por lo menos ya estamos haciendo destrucción al oponente. El punto es cómo proceder ahora. Puedo venir a comerme su lanza y obtener esa lanza, o mejor soltar mi general dorado. Puedo soltar mi general dorado aquí y luego venir a comerme su esta. Sí, es perfecto, es funcional. Jaque a su rey, no le queda otra más que moverse para atrás
y me como su plateado. Y simplemente ya entramos al territorio. Y solo queda más que capitalizar lo más posible en esta situación. Me como el plata. Son piezas que ahora puedo usar. Intercambio tan inconveniente para él. Me come el dorado. Pero lo hace con su torre, la cual queda desprotegida y me la como. Con la pieza más grande y me declara victoria. Así que esa fue la partida de Chogi. Espero que le hayas disfrutado, aprendido y nos vemos en la próxima con el video de otro juego de tablero. Así que saludos, bye.